estuvimos un poco desfasados con el grupo de los jueves porque los lunes cayó un feriado la semana pasada y bueno, nos atrasamos un poco. Pero de todas maneras quiero completar algunos conceptos sobre hemorragia digestiva, ¿sí? Que es un tema muy importante, hemorragia digestiva. Y esto de hemorragia digestiva se asocia un poco al tema de shock que vieron en la Segunda Era, y las consecuencias del estado de shock, que es el daño multiparenquimatoso que puede ocurrir después de un cuadro de shock. Les comento ante todo, para que vean cómo la medicina va progresando, que cuando yo estaba en la residencia hace ya muchos años, 40 años, el tema de la hemorragia digestiva era un problema muy preocupante. Primero porque había mucho más casos de hemorragia digestiva que ahora. Ahora el tratamiento preventivo con los nuevos medicamentos que han salido, como los inhibidores de la bomba de hidrógeno y los anti-H2, es decir, el tratamiento del síndrome ulceroso y la gastritis y el Helicobacter, la erradicación del Helicobacter, ha determinado que no se vea tanta hemorragia digestiva como antes. Y en los pacientes de terapia intensiva, que también era un grupo poblacional en que se veía mucha hemorragia digestiva por úlceras de estrés, que tienen otro mecanismo que no es el ácido clorhídrico, sino que es los cambios microcirculatorios que se producen a nivel de la mucosa gástrica por vasoconstricción. Actualmente, digamos, en los últimos años, con el empleo de analgesia y sedación en estos pacientes de terapia, se ha logrado reducir, digamos, el sangrado digestivo. Pero hace 40 años era un problema muy serio. ¿Por qué? Porque no teníamos la posibilidad de establecer, primero, el sitio de sangrado. Segundo, la magnitud de la hemorragia. Y tercero, hacer un pronóstico acerca de la recidiva de esa hemorragia. Tal es así que sabíamos que en general las hemorragias, esto se sabe de hace mucho, que las hemorragias digestivas en general pueden ceder espontáneamente en un 80% de los casos. El primer episodio, digamos, puede interrumpirse espontáneamente, deja de sangrar el paciente en forma espontánea. Pero algunos, este cese del sangrado es permanente, pero en muchos el sangrado se vuelve a repetir. Tal es así que cuando perdón, internamos un paciente, digamos, en terapia, eh, eh, pensábamos de que lo primero que teníamos que hacer era evaluar, digamos, el compromiso hemodinámico. Esto sigue siendo hasta hoy un principio, es decir, cuando viene un paciente con una hemorragia digestiva, lo primero que tenemos que hacer es evaluar el compromiso hemodinámico. Y el compromiso hemodinámico está en relación a la cantidad de sangre perdida. Y ustedes ya están sabiendo, seguramente porque vieron shock en la Segunda Era, que cuando el volumen perdido se aproxima al 40% de la volemia, es decir, se acerca a los 2 litros, ese shock es severo e incluso puede ser irreversible. Es decir, que en un paciente que nos viene hipotenso, con una arterial sistólica por debajo de 80, si no es hipertenso previo, o una tensión arterial media de 60, por debajo de 60 milímetros de mercurio, ese paciente en shock ha perdido un gran volumen de sangre, que en general está por encima de los 1.500 mililitros, del litro y medio. Ahora, si el paciente no llega en shock, llega normotenso, estando acostado lo controlamos y está normotenso, tenemos que incorporarlo. Si al incorporar al paciente la tensión arterial baja por debajo de 20 milímetros de mercurio la sistólica, hay una hipovolemia oculta, es decir, ha habido un sangrado, pero los mecanismos de compensación del organismo determinan una vasoconstricción para mantener la tensión arterial. Es una hipovolemia oculta por los mecanismos compensadores que utiliza el organismo para mantener la perfusión
periférica. En ese caso, cuando hay una hipotensión ortostática, que pone en evidencia esa hipovolemia oculta, el sangrado es alrededor de 1 litro a 1,5 litros. Hay taquicardia, pero no mayor de 100, 105 por minuto. Y después está el paciente que ha perdido entre 500 y 750 mililitros, que el paciente no presenta mayores problemas, no está taquicárdico, es decir, está por debajo de 100, la tensión arterial se mantiene, digamos, y esa pérdida no es tan importante, entre 500, 750. Ahora, el paciente llega y lo primero que evaluamos entonces es la repercusión hemodinámica. Y lo segundo, y va la pregunta, ¿cómo cree Gripa que va a estar el hematocrito en el paciente que ha tenido una hemorragia digestiva reciente de hace algunas horas? ¿Qué me cuenta? Gripa, Pavanello, Fernanda, cuénteme Fernanda. ¿Qué le parece? ¿Usted me escucha? Prenda micrófono, micrófono. Fernanda. Ah, no me escucha. Fernanda. Dígame, ¿cómo cree usted que va a estar el hematocrito del paciente que viene con una hemorragia digestiva, con hematemesis, hace 2 o 3 horas? Ingresa a la guardia, ¿qué hematocrito va a tener? Esto es un concepto importante. No la escucho. Mándenle un mensaje a alguno de los compañeros, a ver un chat, a ver qué. Normal el hematocrito. Bueno, claro, pero lo que no entiendo es por qué Fernanda no me escucha ni me contesta. Es como que... Ahí ella puso al chat, profe, que su micrófono está con problemas. Ella no lo escucha. ¿No escucha ella lo que yo digo? Profe, está en el chat. Bueno, el hematocrito va a estar normal. Entonces, este es un concepto importante, que el hematocrito, en las pocas horas de producida la hemorragia, va a estar normal. Es decir, va a estar normal. Va a tener el mismo hematocrito que tenía antes de la hematemesis. Si estaba anémico antes, por supuesto que el hematocrito va a reflejar anemia. Pero si estaba, digamos, dentro de los valores normales, va a ser normal. ¿Por qué? Profe. Es muy fácil de entender. Profe. Sí. ¿Quién habla? No se me prende el cuadrado amarillo. ¿Quién me pide hablar? ¿Alguien dijo, profe? Bueno. No, dice Gripa que sí le escucha a usted. Le escucha a usted, Gripa, pero su micrófono no anda. Está bien, que me escuche. Bueno. Y si no, como el penado 14, que me haga por señas, digamos. Bueno, hay el penado 14, un viejo tango que se manejaba por señas, el penado 14. Bueno, decíamos que es fácil de entender este concepto. Si yo tengo un tanque, un tacho, un balde que tiene 5 litros de sangre y la composición es 40% de glóbulos rojos, 60% de plasma, yo tomo un cucharón o un vaso o una taza y saco una muestra, en la muestra va a haber 40% de glóbulos rojos, 60% de plasma. Pero eso inicialmente. Pero ¿qué pasa con el transcurso de las horas? El organismo, para mantener un volumen de 5 litros, habiendo perdido 1 litro, 1,5 litros, lo que hace es tratar de completar ese volumen. ¿Y con qué lo completa? Con el agua corporal, con el agua que existe en el espacio extracelular, extravascular. ¿Sí? Entonces, ahora viene una pregunta que yo hago en los exámenes. Por ejemplo, Gracieli, ¿me escucha? Gracieli González. Bien. Sí. ¿Cuántos litros de agua usted tiene?
Bueno, ahí no me diga depende. Ahí dígame cuántos litros usted tiene, más o menos. ¿Cuánto calcularía? Me acuerdo. ¿50? Y bueno, es fácil. En el adulto joven, en el adulto, alrededor de un 70-80% del peso corporal es agua. Eso es muy importante saber, ¿no es cierto? En el niño, en el recién nacido, el niño también es un volumen, un porcentaje muy alto, y en el sujeto, digamos, de edad, va disminuyendo el agua corporal. Pero fíjense que tenemos mucha agua corporal. Entonces, eso va al intravascular para tratar de completar el volumen perdido. Y diluye el hematocrito. Diluye el hematocrito. Entonces, los glóbulos rojos, digamos, proporcionalmente bajan, y el hematocrito a las 24 horas está descendido. Después de las 24 horas. ¿Está? Bien, entonces, vuelvo a insistir. Llegaba un paciente hace mucho tiempo a la guardia, y lo único que teníamos para orientarnos acerca de dónde estaba el sangrado era a través del interrogatorio y un poco del examen físico. En el interrogatorio veíamos, es decir, ¿qué es lo que teníamos que determinar? Si la hemorragia era, digamos, digestiva alta o era baja. Si era alta, era por encima del ángulo de Treitz. Al ser por encima del ángulo de Treitz, podía manifestarse de dos formas. Hematemesis, vómitos de sangre; melena, pérdida de sangre oscura, negra por materia fecal, o ambas cosas. Entonces, esto es muy importante que ustedes entiendan que cuando el paciente tiene una hemorragia digestiva alta por encima del ángulo de Treitz, ese vómito de sangre, la hematemesis, puede tener dos características. Esa hematemesis, María José, ¿cómo el paciente va a referir ese vómito? Un vómito oscuro no va a ser, digamos, rojo rutilante. Bueno, puede ser rojo, puede ser sangre roja, o puede ser un vómito oscuro como borra de café, oscuro, marrón. Esto Va a depender del tiempo. Claro. Entonces depende, el que sea oscuro borra de café, depende del tiempo que estuvo retenida la sangre en el estómago. Si la sangre llegó al estómago, porque es, por ejemplo, esofágica, ¿sí?, y sangró y fue al estómago, y después lo vomita el paciente, y estuvo retenida en el estómago, va a ser un borra de café. Pero si el sangrado es abundante y ni bien se produce, es importante y lo vomita, va a ser un color rojo. Entonces, la hematemesis puede ser roja o en borra de café. En general, las hemorragias de mayor magnitud, mayor volumen y que transcurren rápidamente, van a ser rojas. Las otras, las que están retenidas en el estómago, va a ser borra de café. Primer concepto. Si es sangre roja, lo primero que pensamos que es alta, dentro de la hemorragia digestiva alta, es bien alta, es decir, en el esófago. Y ahí las causas son varices esofágicas y desgarro esofágico, con el esfuerzo del vómito, en los pacientes alcohólicos que suelen tener vómitos, y en los pacientes que tienen, ¿cómo se llama? Bulimia. Bien. Esto nos plantea otro tipo de tratamiento para esa hemorragia alta. Ahora, si es en borra de café, tenemos que pensar de que eso se ha retenido en el estómago. La aparición de melena siempre nos está hablando, en el 95% de los casos, de que la hemorragia proviene del estómago, generalmente, duodeno o estómago, y que ha transcurrido por lo menos 8 horas esa sangre transitando por el tubo digestivo para que, por efecto de la
bacterias del tubo digestivo, esa sangre roja se transforme en una materia fecal alquitranada, pastosa, maloliente, negra, en forma de melena. Hay casos en que hay cierto retardo en el tránsito intestinal y una hemorragia que está por debajo del trach puede presentarse en forma de melena, no siendo una hemorragia digestiva alta, sino baja, es decir, por debajo del ángulo de trach, pero con un tránsito intestinal muy enlentecido. Eso es excepcional, melena, digamos, que se produce por debajo del trach. Ahora bien, cuando venía un paciente, le estoy contando lo que pasaba hace mucho tiempo, venía, digamos, con una historia de hematemesis y melena. Venía hipotenso, incluso puede haber venido chocado, y ahí lo primero que hacíamos en aquel entonces, y lo primero que hay que hacer ahora, es tratar la hipovolemia del paciente. Tratar precozmente y reponer la volemia del paciente para evitar que exista una hipoperfusión tisular como consecuencia de la pérdida de volumen, de la hipotensión y de la disminución del gasto cardíaco, porque lo primero que disminuye es el gasto cardíaco. Y después aparece el shock si la hemorragia fue muy, muy importante. Entonces, la disminución del gasto cardíaco o incluso el shock determinan una hipoperfusión periférica que conduce a un daño tisular que puede llegar a ser irreversible, ¿sí? Y que da lugar a fenómenos que después complican posteriormente a la hemorragia. Como por ejemplo, el trastorno que se produce a nivel del intestino en los casos, digamos, de hipoperfusión severa, se trastoca esa membrana endotelial, digamos, de los vasos del intestino, y se produce una migración de bacterias que después hacen una traslocación y van a infectar el pulmón, ¿verdad? Y pueden producir infecciones secundarias al cuadro de hipovolemia, de shock, digamos. Consecuencias del shock. Lo mismo pasa a nivel renal, puede haber esa pérdida, estoy hablando de la hemorragia digestivas graves, ¿sí? Esa pérdida puede conducir entonces a una hipovolemia que daña, digamos, el riñón y los túbulos renales y da lugar a una necrosis tubular aguda con una insuficiencia renal aguda. Es decir, pueden aparecer entonces daños en distintos órganos, intestinos, riñón, pulmón, como consecuencia de ello. Por eso que hay que evitar que ese estado de hipoperfusión se mantenga en el tiempo. Rápidamente lo que hay que hacer es reponer la volemia. ¿Y qué es lo que siempre solemos tener a mano en las guardias hospitalarias? Solución fisiológica. ¿Está? Doctor, quiero hacerle una pregunta con respecto a eso. Bárbara. Sí. Sí, Bárbara le habla. ¿Cuánto tiene que perder el paciente y cuánto se le pone de solución fisiológica? Porque Bueno, acá tengo sí. un libro de Emergento que me dice que le tengo que estabilizar hemodinámicamente con solución fisiológica, pero no me dice cuánto ni cómo. Ah, bueno, perfecto, claro. Entonces, el tema es, ¿por qué solución fisiológica? Porque es lo primero que tenemos a mano, ¿está? Sí. Lo primero que tenemos a mano. Entonces, ¿y por qué es más importante restituir el volumen y la presión de perfusión a los tejidos que los glóbulos rojos perdidos? Porque el organismo tiene reserva para el transporte de oxígeno. Si uno con fisiológico, decíamos que si uno no repone fisiológico, el organismo solito en una pérdida de 500, 750 hasta 1 litro, no va a pasar nada, probablemente no haya un compromiso de la perfusión tisular y el organismo en 24 horas se encarga de reponer la volemia tomando agua del intersticio, ¿tá? Y diluye el hematocrito. Y lo va a diluir a lo mejor una mujer que tenía 35%, que son cifras normales para nuestra zona,
A lo mejor baja, esa pérdida baja 6 puntos y baja 28, 29%, 30%, y es suficiente para mantener un suministro de oxígeno, un transporte de oxígeno adecuado a los tejidos. El organismo tiene reservas para transportar el oxígeno. Tiene glóbulos rojos de más. Tal es así que pacientes, por ejemplo, con anemias crónicas, tiene mecanismos de adaptación, aumenta el 2,3-DPG en la sangre, desplaza la curva de disociación de la hemoglobina para ceder más fácilmente oxígeno a los tejidos, y se manejan con hematocritos de 24, 26% y no tienen hipoxemia tisular. Dicho esto, digo que lo más importante es mantener el volumen para mantener la perfusión. Entonces, si tenemos a mano sangre, y le hacemos sangre. Si perdió sangre, le hacemos sangre. Lo que pasa es que hoy día ya no viene la sangre como antes, una unidad de sangre tenía glóbulos y tenía plasma. Actualmente los bancos de sangre suelen separar, no todos, pero casi todos, en glóbulos rojos desplasmatizados, es decir, un concentrado de glóbulos rojos, y plasma por aparte. Y además plaquetas por aparte, un concentrado de plaquetas por aparte. Entonces, si el individuo es un quemado que perdió plasma, y se le da más plasma. Si un individuo perdió sangre pero necesita glóbulos rojos para transportar oxígeno, le damos fisiológico y glóbulos rojos. Si recibe múltiples H de glóbulos rojos solamente, por ahí se le da una unidad de plasma también, plasma fresco o plasma congelado. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto le damos? Y acá viene el hecho de integrar los conocimientos. Después vamos a analizar eso y termino de contarles qué es lo que pasaba hace 40 años. Venía el paciente, entonces le dábamos fisiológico o le dábamos sangre entera, y el enfermo mejoraba la tensión arterial. ¿Qué había pasado? Cuando bajaba la tensión arterial, incluso podía estar chocado, la presión en el vaso sangrante disminuía. De manera que esa disminución de la presión llevaba a que se forme a lo mejor un coagulito en el vaso que estaba sangrando y se detenía la hemorragia. ¿Y qué hacíamos nosotros al ingreso de los pacientes de rutina, que hoy día está discutido? Era colocar una sonda nasogástrica. Y veíamos a través de la sonda nasogástrica si el sangrado era activo o no. Lavábamos con agua helada, porque se pensaba que el agua helada podía hacer una vasoconstricción y detener las hemorragias. Se lavaba con agua helada el estómago hasta que viniera clara y por ahí parecía que había dejado de sangrar el paciente. Y nos íbamos a dormir y le decíamos a la enfermera, bueno, cualquier cosa avísame. Y le tomaba la presión cada media hora, cada 20 minutos, media hora, y miraba y controlaba la sonda nasogástrica. 6 de la mañana, doctor, el paciente está sangrando otra vez, se hipotensó, viene sangre por la sonda. ¿Y qué sangre venía por la sonda? ¿Borra de café? No, venía sangre roja, porque estaba en el estómago. El sangrado podía ser en chorro, podía ser en napa, pero venía sangre roja. ¿Ah? Que el paciente no acumulaba sangre ahí para vomitar, sino que ni bien se iba produciendo la hemorragia, venía sangre roja. ¿Qué hacíamos? Y más transfusión, más fisiológico, hasta mejorar la tensión arterial. Paraba de sangrar y seguíamos nuestras actividades. En todo el día no sangró, nos íbamos a dormir, porque teníamos guardia a veces bastante seguida. Y a la madrugada otra vez, doctor, el enfermo está sangrando. A la miércoles, nueva sangre. Y así, compensábamos, paraba, sangraba. ¿Y cuándo decidíamos ir a cerrar la canilla? ¿Y cuál era la única forma de cerrar la canilla? Y abrir al paciente, hacer una laparotomía, ir a mirar el estómago, y a veces había que hacer gastrectomía con piloroplastia, es decir, un tratamiento quirúrgico agresivo, sacar el estómago, sacar la úlcera, hacer vagotomía.
distintas técnicas quirúrgicas a cielo abierto, con un paciente que ya estaba politransfundido. Había pasado varios episodios de hipotensión, de sangrado, de hipotensión, de reposición, y con un riesgo quirúrgico muy importante. Ahora, por supuesto que había pacientes que no nos llamaba más la enfermera y había dejado de sangrar y dejaron de sangrar y se convirtieron de un Forret 2 o 1B, en Napa, se transformó y se formó el coagulito y se cicatrizó, dejó de sangrar. Pero no teníamos la posibilidad de hacer una endoscopía y ver el Forres. ¿Tá? Entonces, sí, por ejemplo, había posibilidades si la hemorragia era por varices esofágicas, y bueno, con un endoscopio rígido, un tubo rígido, no había fibroscopía, no había video, ir y hacer inyecciones esclerosantes en la varice. Pero en el estómago no había forma, no se llegaba hasta el estómago. Entonces era, digamos, ver cuál era el momento quirúrgico apropiado. Si seguir esperando que se detuviera el sangrado y convertirse en un politransfundido, o bien operar precozmente en pacientes que a lo mejor iban a dejar de sangrar espontáneamente. ¿Se entiende todo esto, no? Bien. Hoy día tenemos al señor Forres, que merced a la videoendoscopía pudo catalogar las hemorragias digestivas en activas y pasivas y establecer la posibilidad de resangrado, ¿tá? Cuáles tienen posibilidad de volver a sangrar y que hay que tratarlas sí o sí, aunque hayan dejado de sangrar, aunque ya no sea un sangrado activo. Si es 1A o 1B, por supuesto, sangrado activo, tratamiento. Si es ya un grado 2, bueno, también se trata si se ve el vaso o se ve el coágulo, pero ya si es un C o un 3, y ahí la posibilidad de resangrado es muy baja, 4 o 5%, y entonces no se hace nada. Bien. Ahora bien, ¿qué hacemos actualmente? Ahora vamos a ver un caso y vamos a ver un video muy lindo sobre conductas en hemorragia digestiva. ¿Qué hacemos para reponer la volemia? Y bueno, hay que hacer una vía central. ¿Por qué una vía central? A ver, ¿quién me había preguntado esto? ¿Por dónde la perdí o no? Bárbara, ¿usted me preguntó? Sí, doctor. Bueno, bien, entonces, ¿cómo hacemos una vía central? En la arteria, en la subclavia. Bien, ¿usted ya hizo alguna o no? No, nunca. Solo la he visto. ¿Y con el muñeco? Ahí en... Tampoco. Ah, no hicieron con el No, muñeco. no. Bueno, ¿y vio cómo se hace? Sí. Bien, ¿dónde lo vio? En el hospital, y después mi padrino es médico de terapia intensiva, entonces también he visto cómo lo hacía él. ¿Y él dónde está haciendo terapia? Él es jefe del Borati. ¿En Misiones? ¿Posadas? Sí, ¿Y dónde hizo la residencia? en Resistencia. ¿Acá en el Perrando? Sí. Ajá. Bien, entonces, después vamos a mostrar un pequeño video sobre subclavia. Bueno, es algo que ustedes van a tener que aprender a hacer porque eso puede salvar vidas. Que puede ser por subclavia o por yugular, ¿sí? En la época que yo lo estoy contando, no existía la técnica subclavia ni yugular. Teníamos que hacer en el pliegue del codo, ¿sí? Abrir el tajito, buscar la vena en el pliegue del codo y colocar un catéter que llegara a la aurícula. Bien. ¿Y para qué sirve hacer una vía central? Siga usted contestándome, Bárbara, ¿por qué? Sí. En este caso, para que el gasto cardíaco no disminuya. Bueno, en realidad lo que sirve es para aportar líquido. Claro, Porque con aporta el líquido. una vía periférica, una aguja muy finita, no podemos aportar volumen. Podemos aportar medicamentos, pero no volumen. Entonces, hay que hacer una vía central y a veces, digamos, colocar dos vías centrales. ¿Sí? Ahora, eso es para aportar volumen. Pero además, ¿para qué cosa sirve una vía central?
Cuénteme, Bárbara. Aparte de lo que estamos hablando, también puede ser para poner ciertos medicamentos. No. Digamos, es para aportar volumen fundamentalmente. Está bien, Sí. hay medicamentos que no pueden ser administrados o es riesgoso administrarlo por una vía periférica porque se puede extravasar lo que estamos pasando y producir una lesión local importante. Profe, Creo que se le cortó. Sí, se fue porque quedó el Bedel como anfitrión ahora. Maldito lag. Bueno, seguro se conecta de nuevo. Ahí volvió como coanfitrión, parece. Una pregunta, ¿para la asistencia tenemos que escribir en el chat? Y por las dudas escribí. Y sí, por las dudas hacerlo, porque después del ausente, chao. Sí, después no te Gracias. reconocen nada, así que por las dudas escribí. Dale, gracias. Hasta pusieron mayúscula acá para confirmar que está. ahora todo va a poner en el chat sus nombres. Lluvia de nombres en el chat. Chicos, el doctor está dando, aparece mucho más al final, solo, y encima está hablando, pero no se escucha lo que dice. A ver. No, doctor, no se lo escucha. Es que tiene que volver a ingresar como anfitrión, si no, no le vamos a escuchar todos. Doctor, ¿puede activar su micrófono? Razón, pero yo no sé quién lo desactivó. Esto es un misterio. Se desactivó solo. Ya le escuchamos. Bueno. Profe, que como usted se desconectó, quedó el Bedel como anfitrión, usted como coanfitrión, y por ahí por eso se desactivó solo. Ah, y claro, y el BDL está oculto, porque tendría que poner su carita y ver quién es el que está. Bueno, a ver, entonces, Alcaraz sí ahora marcó el cuadro amarillo. Bien, entonces yo preguntaba, y esto es un concepto fundamental, ¿para qué sirve hacer una vía central subclavia o yugular? ¿Qué me dice? Profe, puede ser también para pasar nutrientes, nutrición. Bueno, está bien. Ustedes van a ver después en pancreatitis cómo una vía central sirve para pasar nutrición parenteral, por ejemplo. Pero estamos hablando de un paciente que viene con pérdida de volumen, con pérdida de volemia.
y hacemos... ¿Puede ser que ¿Sí? sea para medir la presión venosa central? Sí, Machado. Ana, es fundamental este concepto, medir la PVC. Y entonces, acá va la respuesta para Bárbara. Bárbara, hacemos fisiológico en la cantidad necesaria para normalizar la presión venosa central. Ahí está, Entonces gracias. no hay una receta, le hacemos 500, le hacemos 1000, le hacemos... No, le hacemos fisiológico a goteo rápido, ¿sí? Claro, mi pregunta iba hasta cuánto se le podía dar, porque ¿Hasta si pierde cuánto? 2, ¿Hasta 3 cuánto? litros. Bueno, el riesgo que tenemos es de pasarnos de volumen y que el enfermo haga, digamos, una hipervolemia. Por eso que hay que pasar también coloides. Es decir, usábamos Destran o usamos plasma. ¿Por qué? Porque disminuye la presión oncótica. Si le damos nada más que agua y sal, va a disminuir la presión oncótica. Y entonces puede haber salida de líquido afuera digamos, del torrente circulatorio. Pero siempre controlando la presión venosa central. Entonces, el tema es el siguiente. Tenemos que estabilizar hemodinámicamente primero para después ir a cerrar la canilla. ¿Qué significa cerrar la canilla? Y tratar la zona que está sangrando. Porque si no, vamos a seguir perdiendo. Pero antes de ir a cerrar la canilla, por endoscopía, lo que tenemos que hacer es estabilizarlo hemodinámicamente. Ahora bien, tenemos que controlar si el enfermo está bien expandido o no. Entonces, medimos la presión venosa central. Pero ¿qué otra cosa tenemos que medir para tener una idea si lo estamos expandiendo en forma suficiente? ¿Qué se le ocurre? A ver, Bárbara, sigo con usted porque la tengo a mano. A ver, ¿quién me contestó? ¿Alcaraz, seguro? ¿Quién me contestó González recién lo Pucco. último? ¿Quién dijo diuresis? Yo, ¿Vamos? doctor González Bien. Pucco. Ah, bueno, González Pucco. Bien. Le pregunto, Germán, esta no es la primera vez, ¿no? No. Entonces, fíjense cómo él, Germán, le quedó grabado esto de, digamos, información anterior. Es decir, grabó como cosa... Entonces, no siempre un tropezón es una desgracia, porque a veces, vuelvo a insistir, el tropezón permite que uno se levante y no se vuelva a tropezar 2 veces. Es decir, que no siempre recursar, vuelvo a insistir, si no fuera por el aspecto económico, que eso es lo que a mí me preocupa, económico de usted, yo creo que no es malo que una materia tan importante y básica como la clínica médica, que se la ve en muy poco tiempo, digamos, uno tenga que recursar para establecer cimientos sólidos, ¿tá? Porque es la base de todas las otras materias, la clínica médica. Entonces, es muy importante medir la diuresis horaria. Y si yo le pregunto, es decir, a la enfermera se le dice, bueno, mire, controle cuánto orina el enfermo por hora. Entonces, Bárbara, ¿qué hay que hacer para controlar la diuresis horaria? ¿Qué tiene que hacer la enfermera? Controlar, supongo que la bolsa de orina que tiene el paciente. Ajá. Está ¿Y de dónde sale la bolsa de orina? ¿Qué hay que hacer antes de que la bolsa de orina se llene? La sonda, profe. Una sonda vesical. Bien, Solano. Una sonda vesical. Entonces hay toda una técnica para la colocación de sonda vesical, es fundamental. Y eso nos permite establecer si estamos haciendo una buena restitución de volumen o no. Y entonces a Solano de Comisión 25, que no veo la carita, le voy a preguntar, ¿y cuánto tenemos que lograr que orine el paciente para decir, está bien expandido? Cuénteme, Luz. 1,5 litros aproximadamente, profe. ¿1,5 litros en una hora?
¿Eh? En una hora. Ah, en Porque, una hora. bueno, pero podemos no, esperar no, un día, no podemos esperar un día para saber si el enfermo está mejor o no, tenemos que controlar entendí cada un hora. día, profe. No, la diuresis horaria, le decimos. Control de diuresis horaria, ponemos la indicación médica. ¿Y cuánto sería? Ah, las matemáticas es un problema. ¿Eh? De 150 a 200 mililitros, profe. No, 150 es mucho No para es de una hora. 50 a Ah, 100. 50 sí. Cuando tengamos 50, 60 por hora, es la diuresis horaria. ¿Eh? Si tenemos más que eso, porque nos estamos bandeando en la expansión, y si tenemos menos, nos está faltando. Entonces, la presión venosa y la diuresis horaria. Y por supuesto, la tensión arterial y el pulso. ¿Eh? En la medida que esté mejor expandido, va a disminuir la frecuencia cardíaca y va a mejorar la tensión arterial. Entonces, esos son los parámetros que hay que controlar. Una vez que te tenemos estabilizado hemodinámicamente, endoscopía. La endoscopía digestiva nos va a determinar si es en grado activo o pasivo. Y ahora, entonces, vamos a ver rápidamente cómo era este tema en el 2015, hace 5 años, cómo empezamos con un PowerPoint para hablar de hemorragia digestiva y cómo ahora podemos ver los casos de hemorragia digestiva con otro formato. ¿Sí? Paso a compartir pantalla. Dice, compartir pantalla, pero tengo que sonido de la computadora. Vamos a ver compartir, y vamos a presentar diapositivas desde el comienzo. ¿Ustedes me siguen escuchando, Ana? Bárbara también. Bien, bueno. Entonces, hemorragia digestiva alta, esto era Santo Tomé 2015. Y teníamos, por ejemplo, yo les pasaba estos ejercicios, en realidad no los pasaba porque no teníamos la plataforma ni posibilidad de enviar esto a la nube. Es decir, esto lo hacíamos en la clase presencial. Perdón, lo hacíamos en la clase presencial y tenían las computadoras en el aula que ustedes vieron, en el aula 11, estos PowerPoint estaban en las computadoras, de manera que en cualquier hora podían venir y mirar esto en las computadoras, ¿sí? 50 años, quien consulta por haber presentado deposición de materia fecal negra y maloliente. Tiene antecedentes dispépticos, no refiere ingesta de antiinflamatorios y bebe alcohol con moderación. Bueno, entonces mirábamos los signos vitales. En decúbito, la frecuencia cardíaca es de 80 por minuto y la tensión arterial de 130/80. De pie, la frecuencia cardíaca es de 100 por minuto y la tensión arterial 110/70. La piel se encuentra con coloración y temperatura normal. Está lúcido y colaborador. Bueno, esto ya nos está diciendo que hay una hipotensión ortostática de 20 milímetros de mercurio de la sistólica al incorporarse, que tuvo melena, probablemente sea un sangrado digestivo no reciente, no activo, y hay una hipovolemia y todavía no compensó el organismo, digamos, su volumen, puesto que hay una hipotensión ortostática. Y este paciente está en condiciones de hacer una endoscopía digestiva. Hacemos la endoscopía y vemos que esta hemorragia no es reciente. Acá esto es un Forrest 2C. Prácticamente esto ya está casi cicatrizado, hay una placa. Es decir, y la posibilidad, este es el bulbo duodenal, ahí se ve la úlcera, y la posibilidad de resangrado es muy, muy remota. Acá no tendríamos que hacer nada, sino pautas de alarma y tratamiento médico de la úlcera. Antagonista de la bomba, antagonista H2, tratar la bomba de protones, inhibir la secreción clorhídrica,
y vemos, bueno, riesgo recibido abajo y conducta terapéutica, observación, pautas de alarma, tratamiento dietético y protectores gástricos y anti-H2 y inhibidor de la bomba de protones. Vemos esto. ¿Esta imagen a qué podría corresponder? ¿Qué les parece? A ver, vamos a preguntarle a quién tengo por acá. Voy a bajar. Y Valesa, ¿qué le parece? ¿Qué es esto? Si uno ve esta imagen así que nos muestra la enfermera, ¿qué decimos? Parece como un coágulo, ¿no? Y sí, es la borra de café esto, ¿eh? Esto es una forma de borra de café que está organizada en grumos, ¿eh? Paciente de 45 años con antecedentes de dolor epigástrico. No refiere ingesta de aire ni alcohol. Tuvo vómito en pozo de café. El tacto rectal revela melena. Frecuencia cardíaca 100 por minuto, tensión arterial 110/80, hay frialdad y palidez en pies y manos, la conciencia es normal. Bueno, estamos evaluando entonces, hay una hipotensión ortostática, estamos evaluando la perfusión periférica en base a la, digamos, inspección de la piel, si la piel está sudorosa y la temperatura cutánea, si está fría, si hay frialdad. Podemos investigar el signo de la uña, es decir, comprimir el lecho ungueal y ver cómo está el lleno capilar. Está lúcido, quiere decir que este paciente no tiene una hipoperfusión cerebral, digamos, como se observa en el cuadro de shock. Es decir, donde hay primero excitación y después confusión o nubilación cuando el paciente entra en shock. Entonces, esta pérdida, si bien puede ser un sangrado activo, no es muy importante, podría ser un 1B, por ejemplo. La pérdida puede estar estimada entre el litro y el litro y cuarto. Y vamos a ver en la endoscopía, qué es lo que vemos. No, esto parece que ya dejó de sangrar. Es un 2A, no es un 1B, sino que es un 2A. Esto puede haber sido un sangrado en napa. El paciente todavía no recuperó la volemia, es decir, no pasó suficiente tiempo como para tomar agua del intersticio. Y la posibilidad de resangrado es entre un 25 y un 50%. Y acá se ve, digamos, la úlcera gástrica. Este otro paciente tiene... Paciente de 65 años con antecedentes de síndrome ulceroso. Presentó en la fecha abundante vómito hemático y melena. La frecuencia cardíaca es de 120 por minuto, la tensión arterial de 90/60, se halla sudoroso, pálido, inquieto y excitado. Bueno, esto ya es más importante. Está inquieto, está excitado, la tensión arterial es de 90/60, es un paciente de edad, a lo mejor era un paciente hipertenso, es decir, entonces, el tema del shock en el hipertenso, hay que considerar que un individuo normotenso se dice que por debajo de 80 está en shock. En el paciente hipertenso, digamos, hay que considerar el descenso importante de la presión, que a veces no llega a ser 80, puede ser 90, pero está con signos periféricos de hipoperfusión. La sudoración, la frialdad de la piel, el trastorno del sensorio, la oliguria. Entonces, este paciente, ¿qué es lo probable? Primero,
digamos, reponemos la volemia, como dijimos antes, y después le indicamos una endoscopía cuando esté compensado. ¿Y qué podemos encontrar? Y o 1A o 1B en el Forris. Es 1B. Es un sangrado en napa, que se lo observa, y tiene, esto puede ceder espontáneamente, digamos, pero en la medida que reponemos la volemia y mejora la presión arterial, puede volver a sangrar. Entre la posibilidad de resangrado llega hasta un 95%. Esto hay que tratarlo, sin lugar a dudas. Ahora veremos los métodos de tratamiento de la hemorragia digestiva activa. Es una hemorragia activa. Bien. Vemos otro. Paciente de 60 años, úlcera duodenal diagnosticada hace 6 meses. Presenta hematemesis y sangre roja en el tacto rectal. No tiene antecedentes de patología cardiovascular ni respiratoria. Sangre roja en el tacto rectal. Esto me está hablando, ¿cómo no tiene melena? Ah, bueno, no tiene melena porque esa sangre no estuvo 8 horas transitando y paseando por el... ¿Cuántos metros tiene el intestino delgado Gripa Pavanello? Ah, ella tiene problema con el micrófono. Entonces le vamos a preguntar a Chávez de Ya Wilson. Dos metros, dos metros ¿Cuánto? puede ser, profe. 2 metros. Mire, más vale que esta pregunta se la hice ahora, porque si se la llega a hacer la doctora Sosa, el doctor Miguel, eso ya le dice, venga otro día. A ver, ¿qué me dice Bárbara? Puede ser de 5 o 6 metros, hasta 7. ¿Me escucha? Ahí algunos están mirando rápidamente en internet, ahí en el... Doctor, ¿me escucha? 5. Sí, la escucho. Sí, entre ¿Cuántos metros? 5 y 7 metros, más o menos. Ah, bueno, sí. Es decir, entonces, depende, ¿no? Depende si es un niño, va a tener menos. Claro. Ya es un adulto, casi 7 metros. Entonces, fíjese que para transitar todo el intestino delgado y el intestino grueso, tiene que estar al menos 8 horas. Ustedes me siguen escuchando porque tengo internet inestable, me dice. ¿Me siguen escuchando? Chiavoni, Sí, doctor. Verónica. Sí, doctor. Bien. Entonces, tiene que estar al menos casi 8 horas para que se degrade la sangre y se transforme en melena. Ahora, ¿por qué tengo sangre roja en el tacto rectal? Porque hay un tránsito intestinal acelerado. El tránsito intestinal está acelerado. Entonces, por eso la sangre no tiene tiempo de descomponerse. Y tengo sangre roja en el tacto rectal. Todo paciente con hemorragia digestiva tenemos que hacer un tacto rectal. Este paciente, evidentemente, va a tener una hemorragia muy importante. Ingresa a la guardia con una frecuencia cardíaca de 130 por minuto, una tensión arterial de 70 a 40. La piel fría y pálida, y está estuporoso. Bueno, está chocado. Entonces, le pasamos fisiológico, a goteo rápido, le pasamos sangre y lo compensamos, es decir, mejora su tensión arterial y vamos a hacer la endoscopía. La endoscopía se suele hacer con analgesia y sedación. Se lo seda al paciente, digamos, vuelvo a insistir que nosotros utilizamos la famosa solución M1 de Laborit y Huguenar. Analgesia y sedación en el paciente crítico cuando nadie hablaba en el año 71 de analgesia y sedación. Es decir, se hacía Valium como sedación. Y bueno, teníamos problemas con el Valium, paros respiratorios. Yo tuve la suerte de poder estar en Francia con
con Laborit y Huguenard en el hospital Henri Mondor, que fueron los descubridores del cóctel lítico, que después vamos a hablar extensamente sobre eso. Entonces, con analgesia y sedación se le hace la endoscopía, ¿y qué creen ustedes que vamos a encontrar en la endoscopía? En este paciente que está chocado. Gracieli. Un Forrex A1. Exacto, un 1A, mire, acá lo tienen, en chorro. Hemorragia en chorro. Es decir, hemorragia activa, puede llegar a parar momentáneamente, vuelvo a insistir, pero estas hemorragias recidivan en un altísimo porcentaje. Y se trata. Bueno, acá tenemos, esto ya lo vimos, es una chica, esta imagen ya la tienen que haber visto cuando vimos el Mallory Weiss, de manera que esto, volvemos a mirar el desgarro de Mallory Weiss, acá está el video, donde mostrábamos... El paciente acudió con hematemesis y un desgarro de Mallory Weiss en la unión gastroesofágica, con un coágulo adherente de color negruzco. En el extremo proximal del desgarro hay un sangrado persistente rojo brillante en el borde de una lesión mucosa. Ahí está. La hemorragia se trató con la colocación endoscópica de un hemoclip, que ligó el vaso subyacente y proporcionó una excelente hemostasia. Por lo general, la grapa se desprende y es evacuada en las heces en 1 a 4 semanas. Bien, la endoscopía. Bueno, acá tenemos un caso de telangiectasias. Las telangiectasias son malformaciones vasculares, se las ve en la lengua y puede haber también en el estómago y pueden dar lugar a hemorragia digestiva. Aparece en el estómago y aparece en la piel telangiectasia. A veces, si el sangrado es reiterativo, etcétera, hay que hacer, digamos, una gastrectomía, porque no se puede tratar. A veces pueden tratar, cuando son pocas, se las esclerosa, digamos, a las telangiectasias, pero cuando son muy, muy importantes y difusas, por ahí hay que sacar parte del estómago, ¿no? Bueno, este es un cáncer de estómago. Voy a pasar más o menos rápido. Quería comentarles que hay una patología, esto grábenlo bien. Grábenlo acá, ¿no? En la cabecita. ¿Sí? Hay una condición, una enfermedad que no está en el aparato digestivo y que se manifiesta con síntomas del aparato digestivo. Debutan con síntomas del aparato digestivo. Dispepsia, pirosis, a veces dolor epigástrico, digestiones dificultosas, lentas, flatulencias. Y uno hace una endoscopía y encuentra que hay una gastritis, a veces erosiva, y hace un tratamiento para el clásico, para las gastritis, digamos, con inhibidores de la bomba, H2, antiácidos, y el paciente sigue con problemas. Hasta que un médico descubre que tiene un síndrome urémico, que tiene una insuficiencia renal y tiene creatinina y urea elevadas. Y es una gastropatía urémica, que ustedes seguramente van a ver el año que viene, pero como a mí no me gusta ir por partes, se las menciono ahora. Bien, después existen otros tipos de úlceras que no tienen nada que ver con el ácido clorhídrico, que no son, digamos, peptídicas o vinculadas a úlceras cloridopépticas, que son las úlceras de Curling y de Cushing, que se ven en pacientes de terapia intensiva, politraumatizados, pacientes con trauma, con shock traumático, con distintos tipos de shock, y que aparecen, úlceras de estrés le llaman, que son sangrado digestivo por úlceras de estrés, donde el componente o la base fisiopatológica no es la hipersecreción
gástrica de clorhídrico, sino que es trastornos microcirculatorios, vasoconstricción, descargas de sustancias vasoconstrictivas en el estrés, úlceras de estrés, o bien la úlcera en los quemados, la úlcera de Curling y las úlceras de Cushing. Bueno, esto alcohol, ustedes van a ver que esto es varices esofágica, ya la endoscopía hemos visto, ligaduras, esto lo pueden ver, hay un caso de úlcera, perdón, esto lo vamos a ver seguramente cuando se hable de hipertensión portal. No creo que ya estos videos les haya pasado, pero es fácil distinguir después las varices esofágicas y cómo se hace la ligadura de las varices. Vamos más rapidito. Bueno, esto está tomando de antiinflamatorios. Paciente de 25 años que en consulta por hematemesis. Tiene antecedentes de ingesta de AINE. Bueno, vemos la endoscopía. Un Forres 2B, es decir, asangrado, se ve el vaso, tiene un porcentaje de recidiva. Bueno, este no sé cuál es. Creo que estamos... Paciente de 60 años, sin antecedentes digestivos, que ingresa con hematemesis a la guardia. Este no me acuerdo cuál era, a ver. Ah, bueno, ahí está. Una hemorragia en chorro. Forres 1A. Bueno, ahora, paciente que viene con melena, lo primero que tenemos que preguntar, o dilucidar, si realmente es una melena o es una caca negra que no es melena. Para que sea melena tiene que tener las otras características, no solo el color negro, sino la consistencia, heces alquitranadas, pegajosas como el alquitrán, que es lo que le ponen a veces en las calles para pavimentar, es decir, el alquitrán. A veces el alquitrán también se usa en los techos. Y además es maloliente la melena. Entonces, tenemos que asegurarnos que no consume sales de hierro, crema de bismuto, espinaca, calamares en su tinta. Bien. Entonces, la gravedad está dada, digamos, por la pérdida estimada, por la pérdida. Es inaparente si no hay signos clínicos, y la hemorragia fue menor de 500 mililitros. Es evidente la gravedad si la frecuencia cardíaca es menor de 100, pero la sistólica es mayor de 100, pero hay frialdad de pies y manos y el estado de conciencia normal. Ahí es moderada, pérdida, alarmante, extrema. Esto está en todos lados, digamos, pero conviene que ustedes tengan, digamos, algo guardado en la memoria con respecto a esto. Acá está, digamos, los distintos Forres, el 3, el 2C, el 1B, el vaso, el coágulo. Se ve el puntito negro donde estaba el vaso y acá ya desapareció todo. Las contraindicaciones de la videoendoscopía: shock hipovolémico no compensado, perforación, aneurisma disecante, ángulo inestable. Las modalidades terapéuticas: inyección de sustancia esclerosante, inyección de adrenalina, ligadura con banda elástica, clip metálico, electrocoagulación unibipolar, taponamiento con cianoaquilato, Jack Laser. Miren que hay muchas técnicas. Las indicaciones de terapia endoscópica. Perdón. Me pregunto, ¿cuál es la técnica más utilizada de las que mencionó? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la técnica más usada? Esa es la pregunta. ¿La respuesta cuál es? Depende. ¿Quién me está hablando? ¿Quién me está hablando? ¿Quién me preguntó? Alejandro Firmapaz. Alejandro Firmapaz. Usted a esta altura ya, Alejandro, debe haber aprendido la respuesta. ¿Cuál es? ¿Electrocoagulación? Depende. La respuesta, Depende. Alejandro, depende.
Depende del tipo de lesión que encontramos, depende de la experiencia del endoscopista, depende de la escuela donde están haciendo un trabajo, es decir, depende, no le puedo decir, es decir, en general la que más se usa es la inyección de adrenalina, ¿sí? Pero después el clip, la banda, es decir, no todas las lesiones son iguales, ¿tá? Y hay lugares donde no tienen jack laser, por ejemplo, depende del instrumental que tengo, entonces. Esto ya es una cosita más especializada, ¿tá? Pero la respuesta es depende. Y por lo menos saber de qué factores depende, del tipo de lesión, de la experiencia del endoscopista, del material que tengo disponible, ¿sí? Pero ahí ya eso depende. No le puedo dar una respuesta. Si quiere, podemos buscar, en internet dice que está todo, vea frecuencia, debe haber estadísticas, digamos, que indiquen en los distintos centros de endoscopía cuáles son las más utilizadas. Puede haber alguna estadística, ¿eh? La buscamos en todo caso, pero estas son las indicaciones. Sangrado de varices esofágica, paciente con sangrado activo, 1A, 1B, úlcera con estigma de sangrado, el vaso visible o el coágulo adherido, son las dos, la 2A, la 2B, el Mallory Way, malformaciones vasculares, telangiectasia y ectasia vascular antral. Acá seguramente se aplica la adrenalina, a veces la electrofulguración, la electrocoagulación, y esta lesión de Dieulafoy. La lesión de Dieulafoy es un vaso anómalo que el calibre del vaso es mayor que el que debería corresponder a la zona anatómica, se lo ve al vaso. Bueno. Y la etiología, las duodenales son las más frecuentes, y después estas otras. Bien. Diagnósticos diferenciales, por supuesto, la hemóptisis, la epistaxis, que puede dar lugar a la ingesta, digamos, de la sangre que viene de una hemorragia nasal posterior, y el paciente después lo vomita y parece que la sangre vino del estómago y en realidad vino de arriba deglutida. Esto me pasó en unas primeras guardias, cuando estaba en la residencia de clínica médica, en el tercer año, me hacía guardia en un sanatorio, me pasan la guardia y me dicen, no, hay una señora mayor con hemorragia digestiva, bueno, tenía la sonda nasogástrica, le estoy hablando de hace 40 años. Y bueno, tomo la guardia, se hipotensaba un poco, pasaba sangre, por ahí vomitaba, pero estaba tapada la nasogástrica, entonces destapábamos la nasogástrica y se seguía drenando por la nasogástrica, y dale, hasta que se me ocurrió, digamos, poner un laringoscopio y mirar un poco la fauce. Y bien se veía la esfenopalatina que estaba sangrando, digamos, una hemorragia nasal posterior. Y la señora deglutía la sangre, en vez de escupirla, la tragaba. ¿Cómo se solucionó? Y bueno, un taponaje nasal posterior. ¿Cómo se hacían los taponajes nasales? Bueno, se ponía un hilito con una gasa, con una pinza curva, se veía salir el hilo por la fauce, ahí se traccionaba del hilo, se ataba la gasa, se tironeaba. Después, un invento argentino, que acá en la Argentina lo atamos todo con alambre, bueno, se nos ocurrió usar una sonda Foley. Una sonda Foley es una sonda vesical que tiene un globito. Entonces, era fácil, introducíamos la Foley por la nariz, se inflaba el globito y se traccionaba y taponaba, se hacía un taponaje nasal posterior. Y con eso se solucionaba la epistaxis y la hemorragia digestiva, entre comillas. ¿Está? Bien. Entonces, vamos a volver a vernos la cara, dejo de compartir pantalla y nos estamos viendo otra vez. Vamos a ver si están dormidos. No, no están dormidos. Algunos tienen foto congelada. Me dijeron que, digamos, para ahorrar un poco los datos móviles, los datos de internet, dejaban la cámara congelada. ¿Eso es cierto que gasta, por ejemplo, 2 horas de Zoom? ¿Consume mucho el hecho de que yo los vea la cámara prendida?
¿Qué dice Dione Natali? ¿Qué me cuenta? ¿No sabe ese dato? No sé, doctor, ni idea. Acá lo ¿Y tengo. de Oliveira sabe cuánto gasta la cámara prendida de datos? ¿Consume? Ni idea. Ni idea. Entonces me macanearon lo que me dijeron que apagan la cámara porque están ahorrando datos. ¿Eh? Si no tienen idea, digamos, no es un O argumento sea, es sólido. para los que capaz no se conectan. Yo, por ejemplo, me conecto del celular, profe. No Y sé bueno, si varía y le conectar o consume no, mucho pero consume muchos datos, sí. Desde el celular el hecho de consume. tener prendida No, la el hecho cámara de así. conectarte a Zoom ¿Por eso usted la directamente. tiene apagada, Solano? ¿Para está ahorrando datos? Bueno, pregunte, No, averígüeme. profe, no. Aparte, doctor, a veces la Pero ¿y descarga por no se banca de tener tantas cámaras prendidas en la Que se aplicación. corta todo, profe, si prendo, a veces se corta y ahí no se escucha bien y interfiere todo. Gato en el Bueno, teléfono es... bueno, está bien, de vez en cuando préndanla y cuando me hablan, así veo que se marca de amarillo y los voy identificando más. Por ejemplo, acá la estoy viendo ay, los apellidos, ¿ve? Justo aparece de cuna, pero no aparece el nombre, aparece una G nada más. Pitroqui, da Yo, cuna. profe. Ahora aparece Sí. Gabriela. 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 Bueno. Y acá está Goten Foleto. ¿Es Foleto o Foleto, no? Pero aparece Bruna debe ser. Muy bien. Bueno, vamos a continuar rápidamente con un caso que lo van a ver en la plataforma, pero ya se lo adelanto ahora. ¿Sí? Se lo subí a la plataforma, pero se los vamos a adelantar ahora, que es este caso. Compartir. En realidad, lo que me gustaría que después esos guiones que usted están haciendo, el paciente que tuvo melena, y alguno me va a poner seguramente que tiene melena porque tiene una gastritis erosiva, otro me va a decir que es por un cáncer gástrico, otro por una úlcera duodenal, otro por una úlcera gástrica, otro porque tiene un sangrado esofágico, es decir, distintas patologías que me pueden dar melena. Y para cada una de esas patologías hay un interrogatorio por el cual se llega a un diagnóstico presuntivo. Eso ustedes lo van a tener como ejercicio, ese guión, me lo van a mandar en el editor de texto, y lo ideal sería, en esos guiones que ustedes me manden, yo voy a utilizarlos, ya que ustedes no lo pueden hacer por ahora porque están distanciados, a menos que alguno tenga en su familia alguien con quien ensayar el interrogatorio, es decir, y grabarlo como un audio, ¿sí? Y ese audio va a servir para ponerlo en un escenario como este, que ustedes pueden elegir desde internet algún escenario, ya sea un consultorio, ya sea la guardia, para ir armando ustedes su propio caso clínico ilustrado, utilizando el esqueleto o el formato que creo haberles mandado, y si no se lo mandé, se los mando, de cómo armar con un PowerPoint interactivo, en blanco, ir llenándolo de información. Es un lindo ejercicio, porque lo que uno hace y es más difícil que lo olvide, que si me lo cuentan. ¿Está? Entonces, vamos a escuchar este interrogatorio, que yo acá en casa tengo con quién hacerlo, porque mi señora es bioquímica y ella, digamos, es más fácil hacer el diálogo porque entiende de qué estamos hablando, ¿no? ¿Cómo se llama, señora? Emeteria Digón, ¿Qué edad tiene? 60 años. ¿Qué le pasó? Cuénteme. Me levanté esta mañana vomitando mucha cantidad de un líquido oscuro. ¿Y alguna vez ya le había pasado lo mismo? No, doctor. ¿Hoy fue de cuerpo usted? Sí, cuando llegué a la guardia, la enfermera me puso a la chata. Era una caca muy fea, negra, con mucho olor. ¿Tuvo algún dolor?
Hoy no, pero desde hace un tiempo tengo dolor de estómago después de comer. ¿Está tomando algún remedio? Solamente un comprimido para la presión. ¿Y ha estado internada alguna vez? Sí, 2 veces cuando tuve hijos. ¿Y esta mañana le faltó el aire o perdió el conocimiento? Estaba muy mareada y me agité mucho al caminar cuando vine. Bueno, Emeteria, la presión está un poco baja, tiene 80-40. Le vamos a pasar un poco de líquidos por la vena, vamos a poner un tubito en el estómago y en la vejiga, vamos a sacar un poco de sangre para análisis. Quédese tranquila. Bien, entonces examinamos a la paciente y encontramos que ella ha tenido este vómito de sangre digerida, es decir, esto es borra de café mezclada con sangre roja. Here we see an example of hematemesis. Este es otro tipo de vómito tenido ya en la guardia. Nature of the altered blood. Era bien marrón. Of course, when this blood first bled into the gastrointestinal tract, it would be red, frank blood. But as it was acted on by digestive enzymes in the stomach, the hydrochloric acid and the pepsin, it was partly digested into this dark brown, coffee ground material. Melena, en la guardia, y lleno capilar lento. Esto se puede hacer debajo de la uña o directamente en la planta del dedo gordo. La enferma se le repone líquidos y deja aparentemente de sangrar, se compensa. Vemos alguna imagen. ¿Esto a qué corresponde? Rápidamente, ¿quién me dice qué ve en esta imagen? Por ejemplo, Victoria. ¿La está viendo la imagen? ¿Yo, doctor? ¿Y sí? Sí la veo, doctor. Y bueno, ¿ya dieron diagnóstico por imagen o no? Sí. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Están viendo ahora digestivo, diagnóstico por imagen o no? Sí. ¿O ya la vio el año pasado? No, ¿Sí qué significa? ¿Eh? Este año es la primera vez que curso. ¿Este año? Bueno, entonces está cursando radiología digestiva, ¿le está dando el profesor radiología digestiva a distancia o no? ¿Le muestra radiografía? Sí, tenemos clases. Sí, hoy se usa muy poco, claro, hoy se está usando poco. Hace 40 años lo único que teníamos para patología digestiva era la seriada esófago gastroduodenal, con contraste, y podíamos ver las lesiones ulcerosas en el bulbo duodenal, en estómago, cuando eran sospecha de malignidad, los pliegues. En Trendelenburg veíamos si había el techo gástrico, alguna hernia hiatal. Es decir, hoy día la radiología digestiva se usa mucho menos porque está la endoscopía. ¿Está? Pero acá vemos algo. A ver, ¿quién me dice qué es lo que se ve en esta radiografía de tórax? De tórax y abdomen casi. ¿Alguien me puede decir qué ve? Una sonda, doctor. Una sonda nasogástrica, ¿sí? Que llega prácticamente hasta el duodeno. Bien. A esta paciente, lo primero que se le hizo fue una vía subclavia. Un poco de anestesia. Bueno, yo se lo paso rápido porque ustedes van a tener en la plataforma estos 5 videitos que yo tuve que sacarlos del PowerPoint para poder subirlos a la plataforma sin videos. ¿Está?
los videos están aparte, porque si no podía subir. Tranquilo, un pinchacito. Tardaba tanto Tranquilo. que decía que me excedía el tiempo de uso de la plataforma. Así que esto se lo voy a pasar para que ustedes lo vean directamente en la plataforma como un video separado, ¿sí? Entonces, punción vía subclavia. Segundo, pasaje de solución fisiológica. Sonda vesical. Sonda nasogástrica. Esto está discutido. Hay algunos autores o algunos servicios donde se coloca una sonda nasogástrica y otros no. ¿Tá? Y digamos, la transfusión de sangre. ¿Sí? Laboratorio. Bueno, un hematocrito que todavía no está alterado, digamos, porque no ha transcurrido el tiempo suficiente para hemodiluirlo, con una hemoglobina de 12 gramos. Ya hay un aumento de la urea, y acá están las pruebas de compatibilidad sanguínea, que esto aprovechen para recordarlo, porque puede ser una pregunta de examen. En cualquier momento de patología que requiere una transfusión, uno le puede llegar a preguntar esto. Vimos signos, vimos prácticas, podemos ver una ecografía. En la ecografía, en general, en la hemorragia digestiva, la única indicación que tendría es para determinar si esa hemorragia digestiva está cursando con hipertensión portal. Esto deberíamos sospechar previamente por los estigmas que puede tener el paciente como signos de hipertensión portal que van a ver en clases más adelante, como son, por ejemplo, la citis, el antecedente alcohólico, la telangiectasia, la hipertrofia parotídea, puede haber signos de insuficiencia hepática con hematoma, varices, digamos, circulación colateral, en fin, todos los estigmas de la hipertensión portal. Esto lo único que haría es confirmar la hipertensión portal. Hay veces que que hay hipertensión y no aparecen todos los signos de cirrosis. Puede haber otras causas que no sea la cirrosis de hipertensión portal. Hay una entidad bastante rara que se llama esplenomegalia gastrorrágica de Pedro Pons. Me acuerdo porque hace más de 40 años en un Ateneo, en la residencia, me gustaba leer la Biblia de la medicina, que eran los tratados de Pedro Pons, que era el maestro de este otro español que ustedes tienen en el libro ahora. ¿Cuál es? No es Cecil, un español. Farrera. Farrera. Fue el maestro de Farrera. Farrera es Farrera, el Pedro Pons resumido. Pedro Pons tenía 6 tomos de clínica médica y bueno, todas las patologías más raras del mundo aparecían ahí. Y justo a mí en ese Ateneo se me dio por mencionar esa entidad y la anatomía patológica reveló que tenía una esplenomegalia que producía sangrado digestivo, se llamaba esplenomegalia gastrorrágica de Pedro Pons. Bueno, anécdota. El electro, ¿qué vamos a encontrar en esta mujer que está hipotensa? ¿Qué les parece que vamos a encontrar en el electro? Y bueno, esto, una taquicardia sinusal, 120 por minuto, más de 120 por minuto, y las indicaciones. Una vez compensada hemodinámicamente, hay autores que aconsejan dar procinéticos. El lavado gástrico, la sonda nasogástrica vendría a ser un elemento a tener en cuenta, porque se pueden hacer lavado gástrico, eliminar la sangre retenida en el estómago y facilitar el procedimiento endoscópico. ¿Tá? Y la otra cosa que puede facilitar el procedimiento endoscópico es dar previamente una sustancia procinética. Cuando yo digo sustancia procinética, voy a ver a alguien que todavía no le pregunté nada. Vamos a ver para dónde me voy, para arriba. A ver, ¿quién se anima a contarme alguna sustancia procinética? A ver, ¿qué me dicen? Por ejemplo, Brand, Jonas Matías, que está ahí en plena oscuridad.
¿Qué me dice? Cuando yo le digo sustancia procinética en digestivo, ¿qué me cuenta? ¿Qué No sé, sería una doctor. sustancia? No sé. ¿No? Y Vanessa, que está arriba de ella, Bianchini, ¿qué me dice? ¿Me escucha? Sí, la escucho. ¿Sería algún fármaco que hace con que aumente la motilidad intestinal? La motilidad del estómago. Sí, del estómago. Del estómago. Sí. ¿Y cuál podría ser un medicamento que aumenta la motilidad? No me recuerdo. ¿No recuerda? ¿Pero hablaron de eso? No. ¿Puede ¿No? ser domperidona? La domperidona es una. ¿La metoclopramida, doctor? La metoclopramida es la otra. Sí, señores. Entonces, en las preguntas de la ERA y en el oral, se suele preguntar mucho de fármaco y de terapéutica. Así que vayan, si quieren, hagan un mapa conceptual. Uno de sus compañeros me pasó que tengo que investigar una herramienta que no es el Miró, es otra, después se las paso si quieren, para construir también mapas conceptuales, que dice que permite hacer muchos mapas conceptuales, que es, digamos, con menos problema que el Miró y menos riesgosa. Riesgosa en el sentido de que al compartir, qué sé yo, me dejó alarmado una de las compañeras de ustedes que dice que usando el Miró se le bloqueó la computadora. Yo creo que fue una casualidad nomás, como lo que me pasó a mí, que yo casi no iba a dar más clase por Zoom. No sé si era con ustedes o un día jueves, que estaba en la pantalla compartida y de repente me aparecieron carteles, computadora atacada por virus, trataba de parar y de borrarla, de sacar el cartel, y por ahí me aparece una imagen pornográfica escandalosa. Digo, mire si los alumnos están viendo esto. Y no, iba a dejar el Zoom porque había leído de que podía ser hackeado el Zoom y esto. Dije, bueno, al final me convencí de que fue total casualidad que apareciera eso, digamos, en una clase por Zoom, ¿verdad? Pero bueno, de manera que, por ejemplo, fármacos digestivos, o fármacos utilizados en aparato digestivo, o fármacos utilizados en cardio, o fármacos utilizados en respiratorio, creo que sería muy bueno. Yo cuando tenga tiempo también lo voy a hacer para mi archivo, un mapa conceptual, utilizando, digamos, la facilidad de poder graficar los fármacos, su nombre comercial, su acción terapéutica, su dosis, en fin, y sus indicaciones. Bueno, y hay otra sustancia que yo no sé si en la Argentina se consigue el inyectable, en España sí. He leído por ahí, yo no lo usé nunca, pero es la eritromicina. La eritromicina, 500 miligramos antes de media hora antes de la endoscopía, dice que tiene un potente efecto prokinético, la eritromicina. Bueno, vamos al tutor y le quiero mostrar esto que me pareció muy interesante. ¿Vio? Yo busco en internet cosas que me parecen de interés porque yo tengo más tiempo a lo mejor que ustedes, tengo las 24, bueno, le saco 6 horas para dormir, me queda bastante, ¿no? Ustedes usan 6 horas para estudiar, yo uso las 6 horas para dormir, las otras clínicas. ¿Sí? ¿Están llevando el cuaderno de bitácora, Natalie? Natalie, ¿cuaderno de bitácora? ¿No me escuchan? ¡Ey! Natalie. ¡Ey! El cuaderno de bitácora, ¿qué era? ¿Ve? Ni se acuerda. Se ve que usted estuvo conmigo los primeros días cuando les dije 6 horas por día de clínica en forma constante. Lleven un cuadernito donde anotan todo lo que hacen de clínica
casos resueltos, de las teóricas, resúmenes, todo, el cuaderno de bitácora. ¿Qué era el cuaderno de bitácora? Sima, Juan, Enrique, Juan, ¿qué era el cuaderno de bitácora? Eso no era que utilizaban los marineros para... Sí, señor. Usaban los marineros y lo siguen utilizando. Los capitanes de barco usan un cuaderno de bitácora, van anotando todas las novedades en el trayecto, cuaderno de bitácora. Bien, no se dejen estar, es largo digestivo, neuro, de manera que todos los días le dedican un tiempito, y vaya subrayando las cosas importantes que no hay que olvidar, los conceptos. Bien, vamos a mirar esto, dura casi 10 minutos, pero es muy interesante un resumen de conductas frente a hemorragia digestiva. Entonces, definir la hemorragia digestiva alta, no varicosa. Las hemorragias digestivas altas se dividen en varicosas y no varicosas. Modalidades de tratamiento endoscópico. Métodos térmicos, sonda multipolar, plasma de argón, sonda caliente, láser, microondas. Inyección, epinefrina, esta es lo que más se usa. Y métodos mecánicos como es el hemoclip, la sutura, ligaduras con banda y endoloop. Para empezar con el manejo inicial de la hemorragia digestiva alta no varicosa, hay que definirla. ¿Y cómo la definimos? Pues para poder definirla tenemos que intentar describir cómo se ve la sangre, qué es lo que expresa que existe una hemorragia digestiva alta, bien por la boca o bien por el ano. Cuando se emita la sangre por la boca la podemos ver de dos maneras. Bien en forma de sangre roja, lo que definimos nosotros hematemesis, o bien cuando la sangre no es roja, sino que se ve en forma de pozos de café, lo que recuerda a los pozos del café hecho, ¿no? Cuando se emite por el ano, se puede ver también de la misma manera, en forma de sangre roja. Hablamos de rectorragia, que es un término que nos gusta más a nosotros, o hematoquecia, que le gusta más a los ingleses, o bien negra, en forma de melenas, que no es más que la degradación de la hemoglobina enzimática por las bacterias. De otra manera, cuando hablamos de hematemesis, vamos a pensar siempre que el sangrado es proximal al ángulo de Treitz, por eso se expresa en forma de sangre roja. De otra manera, o de manera contraria, cuando es distal al ángulo de Treitz se va a ver en forma de melenas, pero no hay que olvidar que el colon derecho también puede expresar el sangrado en forma de melenas. A ver. Ahora que lo escucho atentamente, es para señalar que a veces los expositores también cometen algún errorcito. Dice que la melena es cuando está por debajo del ángulo de Treitz. ¿Ustedes escucharon lo mismo que yo? Y esto no es así. O de manera contraria, cuando es distal al ángulo de Treitz se va a ver en forma de melenas. Cuando es distal al ángulo de Treitz, es decir, hemorragia digestiva baja. ¿Sí? ¿O qué se entiende distal al ángulo de Treitz? Que está por encima, ¿Vieron? doctor. ¿Cómo? Bueno, entonces es como uno interprete. Si yo digo distal, entonces la respuesta es, y depende. Depende de por dónde lo mire. Si lo miro desde la boca, es proximal al ángulo de Treitz. Si lo miro desde el otro orificio, es distal al ángulo de Treitz. Entonces, depende de dónde lo mire. ¿Tá? ¿Qué quiero decir con esto? Que siempre ustedes tienen que usar el razonamiento, estar atentos, es decir, no escuchar y que entre por acá y quede un ratito y salga por allá, sino que tienen que entender lo que se está diciendo. Porque si uno dice distal al ángulo de Treitz, es que yo lo estoy mirando desde el esófago, del estómago, donde se produce la hemorragia, y más abajo del ángulo de Treitz. Por el contrario, si estoy mirando desde el recto, y digo, es más allá, es distal al ángulo de Treitz, y es la hemorragia digestiva alta. En un caso sería, si lo miro de arriba,
distal sería baja, si lo miro de abajo, distal sería alta. ¿Está claro ese concepto? Bien, pero esto es... Y entonces, ahí dice que algunas hemorragias que se producen en el colon, ¿sí?, puede dar melena si el tránsito está enlentificado. Pero no hay que olvidar que el colon derecho también puede expresar el sangrado en forma de melenas. Y por último, cuando el sangrado es más distal, la sangre se vería roja y hablaríamos entonces de rectorragias versus hematoquecia. Ahí empleó el término distal en el otro sentido, lo está mirando de la boca, porque dijo, cuando es más distal, sería más próximo al recto, al ano, sería en forma roja de hematoquexia. Empleó el término distal en forma diferente a cuando lo empleó para decir, ¿está claro? ¿Se entiende esto que estoy diciendo, verdad? ¿Sí, Bárbara? Bien. Bárbaro. Bueno, principales causas. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de la hemorragia digestiva alta no varicosa? Pues a pesar de todos los avances que tenemos tanto en prevención como tratamiento, la úlcera péptico, tanto gástrica o duodenal, ocupa prácticamente el 30% de los mismos. Las otras causas más frecuentes también son generalmente relacionadas con el ácido, esofagitis o bien derivadas de vómitos, la lesión de Mallory Weiss, lesiones agudas de la mucosa gástrica o por la toma de antiinflamatorios no esteroideos, que es la gastropatía erosiva. En lugares ya menos prevalentes o frecuentes serían las malformaciones vasculares y los tumores. Y para diagnosticarla, pues todo el mundo al hablar de diagnóstico ya piensa en pruebas complementarias. Y creo que antes de realizar eso, lo que hay que ver es al paciente. Una inspección es fundamental para poder evaluar la situación hemodinámica del paciente. Debemos confirmar si realmente es una hemorragia digestiva lo que el paciente nos dice y lo que nosotros vemos. Evaluar la actividad de la misma en caso de confirmarla. Intentar diferenciar si es una hemorragia digestiva alta, es decir, proximal al ángulo de Treith o bien distal. Y después, lógicamente, intentar identificar la causa mediante la historia clínica. Es fundamental la anamnesis para poder diferenciar una hemorragia de otra, la cuantía de una o de otra, explorar físicamente al paciente para que nos pueda dar las claves para poder iniciar la evaluación diagnóstica, una analítica y ya por fin la prueba complementaria que todos estamos pensando, que es la endoscopia digestiva alta, que debe realizarse, según la definición de urgente, en las primeras 24 horas. Por una correcta evaluación inicial del paciente, al entrar por la puerta de urgencias, tenemos que diferenciar claramente, bien porque nos lo dice el paciente o bien por lo que nos dice la familia, que el paciente ha presentado un evento en forma de hematemesis, de melenas o bien de rectorragia más shock. Una vez que la hemorragia digestiva alta, por la forma en que nos lo dijo el paciente o la familia, está confirmada, tenemos que hacer la ya dicha evaluación hemodinámica para ver si tenemos que actuar más o menos rápido, hacer una buena anamnesis, exploración física y en ese momento extracción de una analítica de sangre para evaluar los niveles de hematocito y hemoglobina, y algunos autores defienden la colocación de sonda nasogástrica para ver si podemos ayudar a aspirar el contenido gástrico y saber si la sangre puede ser antigua o bien fresca. Es muy importante dentro de la historia antigua intentar hacer preguntas muy concretas para saber si el paciente puede estar tomando algún fármaco que nos puede simular sangre, bien bismuto, bien hierro, bien tomar algún alimento con contenido en tinta de calamar o remolacha, por ejemplo. Si el paciente expresó la emisión de sangre después de un evento respiratorio, propiamente dicho, o no, de una hemorragia digestiva alta, y la emisión de contenido fecaloideo muy maloliento que nos hace pensar que puede ser una obstrucción intestinal y que puede simular en ocasiones a la emisión de sangre en tipo pozos de café y que nos hace olvidar de eventos mucho más graves que nos hacen actuar de otra manera. Para proseguir con una correcta evaluación del paciente es fundamental esta evaluación, pero desde el punto de vista hemodinámico. ¿Y cómo hacemos eso? Pues viendo al paciente.
Vemos al paciente, le hacemos la inspección y vemos cómo tiene la coloración de la piel y las mucosas. Tenemos que observar la temperatura cutánea, si tiene fiebre o todo lo contrario está hipotérmico. Palpar el pulso, bien periférico o mejor central, para ver si su frecuencia cardíaca sobrepasa o es inferior a los 100 latidos minuto. Y la tensión y la toma de la tensión arterial para ver si esta nos indica que está en hipotensión, en shock, o bien mantiene una adecuada tensión, una buena perfusión periférica. Todo esto nos permite saber si el estado neurovegetativo está intacto o bien alterado, y eso nos va a hacer cambiar de actitud de una manera u de otra. Si nos encontramos ante un paciente inestable, lo primero que hay que hacer es reanimarlo, estabilizarlo. Eso es lo más importante. ¿Y qué hacemos? Pues tenemos que poner volumen, ya que asumimos que el paciente, o por lo menos sospechamos que el paciente está perdiendo volumen. Tenemos que coger un buen acceso venoso, es decir, 2 vías periféricas de hueso calibre, y tenemos que administrar bien cristaloides o bien coloides. Es fundamental monitorizar la respuesta a la infusión de volumen en forma de tener adecuadamente controlada la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, la diuresis, y en ocasiones es necesario un acceso venoso central para controlar la presión venosa central, para intentar mantenerla entre 0 o 5 centímetros de agua. Una vez estabilizado desde el punto de vista de administración de volumen, debemos intentar transfundir hemoderivados en un paciente que ha perdido mucha sangre, bien por el tracto digestivo alto como por el tracto digestivo inferior. No debemos pasarnos a la hora de transfundir el volumen de hematíes, y la tendencia actual es intentar hacer una transfusión de hemoderivados restrictiva, para intentar mantener el hematocrito en torno al 25 y una hemoglobina por encima de 8 gramos decilitro. Siempre es preciso utilizar o realizar pruebas cruzadas para evitar alguna incompatibilidad AB0. Dentro de la estabilización hemodinámica no podemos olvidarnos de los trastornos de la coagulación, que nos van a limitar en su momento alguna acción terapéutica sobre el paciente. Debemos transfundir plasma fresco congelado cuando vayamos a transfundir más de 6 concentrados de hematíes. ¿Qué hacemos una vez lograda la estabilidad hemodinámica? Pues aplicar el tratamiento para las causas más frecuentes de hemorragia digestiva alta no varicosa. Infundimos un bolo de un inhibidor de la bomba de protones, unos 80 miligramos, seguidos de una infusión continua del mismo producto a 8 mililitros hora. Todo esto lo hacemos para conseguir que, una vez que cede la hemorragia espontáneamente, habitualmente sabemos que el 75% de las hemorragias digestivas altas por úlcera péptica o por enfermedades relacionadas con el ácido ceden espontáneamente. En ese caso, aplicamos el tratamiento para evitar que vuelvan a sangrar. Va a favorecer la agregación plaquetaria, va a formar el coágulo primario, y así nos da tiempo a poder establecer un tratamiento endoscópico secundario. En caso de que sospechemos una enfermedad crónica que pueda generar hipertensión portal, deberemos asociarle adecuadamente vasoconstrictores espláncnicos, bien somatostatina en perfusión o bien terlipresina en bolo. Una vez aplicadas las medidas de reanimación, si no somos capaces de lograr la estabilidad hemodinámica, o bien una vez que estaba estable y aplicado el tratamiento médico de esa estabilización se vuelve a inestabilizar, debemos contactar con un servicio de intensivos para que nos vaya a lograr la estabilización o bien mantener la estabilización que nosotros habíamos logrado, y contactar con el especialista en aparato digestivo y o cirugía para que actúe en su momento. Como las medidas aplicadas lograron la estabilidad hemodinámica, ¿qué tenemos que hacer ahora? Ahora mismo tenemos que contactar con el servicio de aparato digestivo y con el especialista en endoscopia para la realización de la misma. ¿Tenemos que hacer alguna preparación antes de la endoscopia? Pues generalmente lo que debemos aplicar es un potente procinético, la eritromicina a dosis de 3 miligramos kilo 30 minutos antes del evento endoscópico, para lograr una mejor limpieza de la cavidad gástrica y así hacer más eficiente y efectiva
tanto la visualización por parte del endoscopista como la aplicación de la terapéutica a través de la misma. Un punto fundamental desde su llegada a urgencias es la evaluación del paciente para saber dónde tenemos que dirigirlo a posteriori. No podemos olvidar que muchas hemorragias digestivas altas graves, a su llegada a la unidad de urgencias, parecen leves, y eso nos llevaría a cometer un error diagnóstico. Otro punto importante es la estabilización hemodinámica. No por actuar corriendo lo vamos a hacer mejor. Hay que actuar sobre un paciente estable, porque el hecho de intentar hacer una prueba invasiva en un paciente inestable puede agravar esa situación inicial y hacerla mucho más grave de lo que fuese en un primer lugar. Entonces, ante un paciente que nos llega a la consulta o el servicio de urgencias con una hemorragia digestiva alta, que en principio pensamos que es de origen no varicoso, ¿qué teníamos que pensar o qué deberíamos pensar? Pues que la hemorragia digestiva alta sigue siendo una patología muy común en nuestro medio, que mantiene una elevada mortalidad a pesar de los avances tanto diagnósticos como terapéuticos, y que la orientación inicial es fundamental para el manejo del paciente. No por intentar ir muy rápido lo hacemos mejor. Tenemos que estabilizar al paciente, tenemos que ver que responde nuestras medidas de estabilización. Si no lo conseguimos, debemos derivar a especialistas en intensivos, debemos avisar al especialista en aparato digestivo para poder realizar la endoscopia digestiva alta, que es la maniobra tanto diagnóstica y terapéutica que hay que aplicar una vez diagnosticada, sospechada y tratada la hemorragia digestiva alta en sus primeras fases. Para terminar, podemos resumir que la estabilidad hemodinámica es clave para la toma de decisiones posteriores y su consecución fundamental para el correcto manejo posterior del paciente. El papel de la endoscopia digestiva alta debe reservarse a aquellos momentos en que se haya conseguido la estabilidad, para poder establecer un diagnóstico correcto y afianzar el tratamiento iniciado bien desde el centro de atención primaria como en el servicio de urgencias hospitalarias. Bueno, esto es lo que había hablado de las modalidades del tratamiento endoscópico, y volvemos otra vez a la clasificación. Bueno, espero que esto haya quedado bien registrado el concepto. La próxima, a ver, les tengo que mandar un cuestionario sobre lo que han visto hasta ahora, incluyendo hemorragia digestiva. No sé si vieron hemorragia digestiva baja. ¿Vieron ya, Bárbara? Vimos algo, sí. ¿Y no saben si van a tener una clase de hemorragia digestiva baja? La verdad que no sabría decirles. ¿Y no hay un programa de teóricos o no? Creo que ya cuenta como dado hemorragia digestiva alta y baja. ¿Ya vieron baja? ¿Quién me está hablando? ¿Natali? Ana. ¿Quién? ¿Ana? Ana. Ana. ¿Ana Leme? Sí. Bien. ¿Ya dieron alta y baja? Sí, las dos. Pero quedó poco de hemorragia digestiva baja porque el tiempo era corto para el doctor alcanzar todo. ¿Quién dio? ¿Doctor Miguel? Doctor Miguel, sí. Y bueno, a lo mejor yo voy a tener que mandarles algo de hemorragia digestiva baja también, ¿eh? Y después de páncreas, de pancreatitis. Ese es el les voy a hacer próximo un tema que cuestionario. ¿Perdón? Que ese es el próximo tema que vamos a dar, pancreatitis. El próximo tema. Creo que Sí. ya dieron algo de pancreatitis aguda y crónica. Se grupo? suspendió la clase del día miércoles. ¿se había suspendido? Sí, sí. Bueno, entonces, para la semana que viene les voy a mandar pancreatitis. Y esta semana voy a ver si subo algún caso de hemorragia digestiva baja y el cuestionario, de todo lo que han visto hasta ahora,
desde el segundo cuestionario, creo que les mandé ya 2 cuestionarios, ¿verdad? Sí, doctor. Creo que sí. Sí, ¿Uno sí, nomás? sí. ¿Uno? No, 2. Dos cuestionarios, bueno. Sí, uno me contestaron muy bien, el otro todavía no lo vi. Le voy a mandar un tercero, digamos, con la parte de hemorragia digestiva y gastritis seguramente. Vamos a subir algo, vamos a reforzar algo de hemorragia digestiva baja. Incluso para el lunes próximo podemos hablar algo de hemorragia digestiva baja y les mando pancreatitis aguda. Así que bueno, vamos a... Doctor, ¿le puedo hacer una consulta con respecto a lo del video? Sí, sí. Ahí dijo que se le daba al paciente plasma fresco congelado, si eran más de 6 unidades. Sí, ¿Hay en algún realidad... fundamento fisiológico sería? O... No, lo que pasa, a ver, lo que pasa es que si le damos glóbulos rojos y fisiológicos, nos quedamos sin presión oncótica. Y nos quedamos sin los factores K-dependientes, digamos, que puede aportar el plasma y la proteína plasmática. Eso es. Entonces, en realidad, esta es una tendencia actual, pero clásicamente, antes de que hubiese separación en fracciones de los derivados de la sangre, hacíamos sangre entera, transfundíamos sangre entera. ¿Qué es lo que se evita ahora? Y la transfusión sanguínea, porque por ahí puede ser vehículo, por más que se haga uno pruebas de compatibilidad, puede haber periodos de ventana, donde se puede transmitir alguna enfermedad que haya un periodo de ventana. Es decir, periodo de ventana es aquel periodo donde no se diagnostica la existencia del agente patógeno, ¿está? Ya sea una hepatitis o HIV, ¿está? Esos periodos de ventana suelen ser de 15 días, 20 días. Es mucha casualidad, pero se trata de evitar, digamos, inicialmente sangre entera. Pero si hay más de 5, a ver, ¿cuánto sería en volumen una unidad de glóbulos rojos desplamatizados, glóbulos rojos lavados o desplamatizados? Y pensamos que en 1 litro hay 400 mililitros de glóbulos rojos, en medio litro, que es el sachet, habría 250 centímetros. ¿Está? Lo multiplicamos por 4, sería casi 1 litro de glóbulos rojos. Y en realidad lo que perdió es glóbulos rojos y sangre, sí, sangre entera, glóbulos rojos y plasma. Por eso que algunos después de la 4ª, 5ª unidad de glóbulos desplamatizados le indican plasma. Plasma fresco, es decir, incluso por los factores, ya le digo, K-dependiente, porque se necesita factores K para que el paciente pueda coagular el vaso sangrante. Y además la albúmina que actúa como, es decir, la proteína plasmática como favorecedores de la presión oncótica. ¿Está? Bien, espero que sigan bien, no aflojen, o mapas conceptuales o resúmenes como ustedes quieran. Voy a ver qué me mandó, voy a analizar bien lo que me mandó un compañero de ustedes como alternativa al Miró, pero estos resúmenes ayudan, digamos, a repasar y a, digamos, tener presente ciertas cosas que a veces buscando en el libro, etcétera, está muy desparramada, como por ejemplo fármacos cardiovasculares, fármacos respiratorios, fármacos digestivos. Y dentro de los fármacos digestivos tenemos que considerar los proquinéticos, los antiulcerosos, los que se utilizan para evitar el vómito, los antidiarreicos, los que se utilizan en la constipación, en fin, o en la enfermedad inflamatoria, o bien en ciertas enfermedades malabsortivas. En fin, tener un cuadro donde uno pueda repasar rápidamente los distintos medicamentos. Eso va a ayudar. Señores, que tengan una buena semana. No aflojen. Los extraño. Y nos vemos el lunes que viene. ¿De acuerdo?
Gracias, doctor. Con la manito, así nos saludamos. Nos saludamos. Y ahora, ¿cómo hacemos? Acá. Bien, bien, todas las manitos.